Hola, profe, ¿me escuchas? Profesor César.
Bueno, ahora sí, buenos días para todos. Eh, Hoy estamos aquí reunidos para escuchar otras de las charlas que corresponden al programa de tutorías académicas integrales. Hoy nos acompaña el profesor Jesús Lozada Márquez. Tenemos el placer de recibirlo en esta sala para nuestros estudiantes de primer y segundo semestre, y público en general, porque usualmente hay de todos los semestres. Procedemos entonces a saludar al profesor Jesús Lozada y hacer la presentación correspondiente. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Gerencia de Empresas de Extensión Mercadeo por la Universidad Nacional Experimental del Táchira, y tiene la escolaridad finalizada en la maestría de Gerencia de Comunicaciones Corporativas en la Universidad Fermín Toro. El profesor Jesús Lozada tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación social. Por ejemplo, ha trabajado en Empresas Polar, ha trabajado para el Diario La Nación, para Carauta Digital, para la Mega FM Mérida, entre otros programas de radio en los que ha sido principalmente locutor y productor. Ha trabajado como analista de comunicaciones corporativas en el Banco de Venezuela, Grupo Santander. Ha sido el jefe de prensa de Deportivo Táchira FC. Y en el ámbito académico ha sido profesor de la Universidad Monte Ávila en Caracas, y en nuestra Universidad Católica Andrés Bello es profesor de las cátedras de Mercadeo y Comunicaciones Integradas de Mercadeo. Ayer, cuando hablaba con el profesor Jesús Lozada sobre la actividad del día de hoy, quedé gratamente complacido porque eh, lo noté muy entusiasmado con esta actividad, lo noté muy emocionado, y yo estoy seguro que esa emoción, ese entusiasmo se lo va a transmitir a los muchachos del día de hoy. En función de la propia actividad del día de hoy, pero en particular en función de ese entusiasmo, de esa emoción, le damos las gracias por su colaboración al profesor Jesús Lozada, a quien a partir de este momento cedemos la sala. Profe. Profesor César, un gusto, gracias por esa introducción tan amable. Y bueno, efectivamente tú nombrabas algo que es la emoción, algo importantísimo para todos, para trabajar en estos temas de la comunicación. Y sí, bueno, a mí me encanta, un apasionado de la comunicación, y cuando la profesora María Carolina Urbina y la profesora Genovese me invitaron a participar en estas tutorías académicas integrales, que justamente un programa muy interesante que tú diriges, pues con muchísimo gusto nos encantó sumar a un tema que tiene mucha actualidad en este momento, y que ustedes como futuros profesionales de la comunicación van a estar trabajando continuamente. Tratamos de buscar, oye, qué en ese plus, en el área, en nuestra concentración, en el caso de mercadeo, que es el área que yo doy, o comunicaciones integradas de mercadeo, que pudiera sumar valor en ese tipo de actividades que ustedes están haciendo, y quisimos abordar en la mañana de hoy brevemente, por tiempo limitado, porque bueno, tenemos un tiempo bastante limitado, este tema es súper amplio, pero quisimos darles un ABC del tema de lo que son los influenciadores. Vamos justamente con el profesor, que además nos va a estar ayudando a proyectar en la pantalla un poco, para revisar unos puntos importantísimos que seguramente muchas de estas cosas ya ustedes conocen, algunas, otras las van a estar repasando, y entonces la intención es esa, ir desde el punto de vista académico revisando unos puntos importantes de este día a día en el mercado digital, en la comunicación digital de nuestras marcas, que es tan importante. Lo vamos a enfocar, o esta presentación está enfocada desde el punto de vista de, como futuros asesores, qué hacer para escoger al influenciador ideal
para cada una de las ejecuciones y las estrategias, pero también, bueno, vamos a estar abiertos en la ronda de preguntas y respuestas o cuando ustedes quieran hacerlo. La idea es interactuar de forma natural y libre durante toda la actividad. A través del chat vamos a estar leyendo y verificando esas consultas que ustedes tienen. Entonces, por temas de tiempo, justamente vamos a empezar, digamos, repasando un poco lo que es ¿qué es un influencer? ¿Cómo conceptualizamos desde el punto de vista técnico un influencer? Además, esta gran pregunta que siempre muchos de nosotros nos hacemos y dicen, bueno, todos somos influencers de cierta forma, sí, los temas de las prescripciones, las recomendaciones y todo viene incluso desde nuestras familias. Muchos nos hacen caso si nos lo recomienda un familiar o un amigo, nosotros le hacemos caso porque es alguien que tiene una credibilidad, que goza de una credibilidad y que nosotros sabemos que está hablando en función de eso. Entonces, justamente, los influencers son las personas con gran influencia social y con una comunidad especializada en torno a un tema en sus perfiles. Son creadores de conversaciones activas y sus opiniones son tratadas como verdades. Por eso tienen tanto peso en la opinión y en la comunicación de cada una de las marcas, por su nivel de especialidad y por ese contenido que ellos hacen. Entonces es importante entender eso de esa primera parte de lo que es la autoridad, la credibilidad y esos contenidos, esa prescripción que genera un influencer. Allí lo tenemos en la pantalla justamente y también damos un poco datos del contexto y los retos para que ustedes entiendan en este mercado tan creciente que ustedes están viviendo, porque además son consumidores de influencers, pero también ahora esta mirada les permite ver un poco más allá, o sea, como futuros expertos desde la estrategia. ¿Qué hacer y qué entender este canal para poder posicionar y sumar en nuestra comunicación de las marcas? Parte de los retos, como están en la siguiente lámina, en la número 3, vemos un poco lo asociado a la relevancia de los influenciadores como generadores de contenido para las marcas y cómo utilizar de esa forma positiva y productiva de ellos dentro de la estrategia de mercadeo de contenidos. Este es un primer punto importantísimo que nos permite a nosotros saber, oye, mira, tenemos un nuevo canal que está presente allí, aunque algunos lo critiquen, aunque a algunos no les guste, aunque otros lo amen y lo consuman. Es polémico en algunos casos, incluso la profesora María Carolina Urbina avanzó la semana pasada en el módulo de imagen de marca 2 casos interesantísimos sobre esa interacción cuando los líderes de opinión o influenciadores de peso famosos están en una interacción positiva o negativa con una marca, cómo puede repercutir. Lo vieron en la sesión anterior y definitivamente puede, si lo usamos con estrategia y si lo usamos de forma pensada y acertada, sumar muchísimo a ese contenido de la marca. El otro punto, conectado también para el contexto que ustedes tengan como la fotografía completa, es que este mercado sigue creciendo. De hecho, la inversión publicitaria en esta área aumenta globalmente. Solo un ejemplo, en el caso de España, que hay unas cifras actualizadas para el 2020, 32.5 millones de euros se invirtieron en lo que fue esta categoría de estrategia o marketing de influencers y sin duda la apuesta del mercado publicitario por este marketing frente a otros canales se nota muchísimo. De hecho, la consultora inglesa de redes sociales, Brandwatch, asegura que el 38% de las personas de todo el mundo que siguen los pasos de los influencers en las redes sociales los consideran fiables a ellos y a los contenidos que los influencers generan. Se estiman además que 30% de los seguidores de los influencers compran productos por recomendación de un influencer y determinan que el marketing de influencer puede aportar a un retorno de inversión 11 veces superior respecto a la publicidad tradicional. Entonces, estos datos son contundentes para entender un poco, oye, es una estrategia que es válida, que dentro de nuestro mix, de nuestra estrategia general de mercadeo, es una palanca que podemos usar si la usamos de forma acertada, si la usamos de forma digamos, planificada y coherente como lo estamos viendo hoy. Voy chequeando el chat por si acaso hay una interacción allí, no hay todavía alguna. Vamos bien entonces, esperamos que sí. Otro punto
que tenemos que también entender como futuros expertos en la comunicación de esta área, es un poco, en la siguiente lámina vemos la transacción por tipo de acción. Esto es un punto que también a veces es polémico, a veces es delicado, y por eso como expertos tenemos que estar preparados y conocer el detalle de lo que implica esa interacción con los influencers. Debemos tener claro que hay varios tipos de acciones con ellos, se pueden clasificar más o menos en esta lámina, lo estamos viendo ya, como acciones, por ejemplo, en el primer pilar, relaciones públicas, que son todas esas acciones por relacionamiento, interacción con líderes de opinión o influencers que hacemos desde esa arista, desde la interacción por relacionamiento, por esa cercanía, por cultivar relaciones significativas con los líderes de opinión y personas que hablan en las comunidades que les interesa la marca. Entonces, este punto es súper importante porque ahí también está el tema de que vamos a ir viendo la diferenciación cuando hay inversión, digamos, de contractual de dinero y en algunos casos también, como en el caso de las relaciones públicas, no se dan porque eso es una estrategia que tiene una inversión desde otro tipo, es el tipo de diseño. Por ejemplo, cuando hacemos una entrega de un kit para que la persona o un nuevo producto, cuando enviamos para que el influenciador consuma y lo pruebe y pueda hablar, porque sabemos que es experto en esa área o le gusta esa área y pueda hablar de eso, o cuando hacemos un evento de relaciones públicas, invitamos a influencers para que conozcan nuestro nuevo producto o lo disfruten, amplíen la noticia y vivan su propia experiencia. En esta parte, bueno, el riesgo está en que si bien hay que pensarlo mucho y tiene que ser bien planificado, el hecho de que, bueno, ellos tienen la libertad de publicar o no publicar lo que nosotros interactuamos con ellos, porque por relaciones públicas no hay una acción contractual, sino por relacionamiento. En el caso de intercambio, ahí si hay un acuerdo de pago, ya sea con algún tipo de producto o disfrute de algún beneficio para el influenciador por esa colaboración. Son los casos en donde, por ejemplo, algunos restaurantes pueden generar un acuerdo contractual con el influenciador para que ellos puedan, digamos, dependiendo del tipo, cantidad de consumo, ellos puedan hablar sobre la marca y comunicar toda la experiencia de vivir o de disfrutar ese determinado restaurante o ese determinado producto. Y está la modalidad formal de colaboraciones o pautas pagas, que es cuando hay un acuerdo de pago económico por esa generación de un determinado contenido, que es un acuerdo formal para entre las partes, poder generar un contenido más dirigido en función de determinadas necesidades o la estrategia de la marca. Es decir, yo puedo tener una colaboración con un influencer para generar algunos videos para TikTok, algunas historias, algunos contenidos para mi cuenta, algunos contenidos para otras plataformas o para su misma plataforma. Dependiendo de una estrategia, este contenido tiene que estar claro y allí si hay un pago de dinero contractual, porque también hay que entender que hay una formalidad en estos casos y muchos de estos talentos usan como su único canal o complementario de trabajo estas vías. Vamos a ver si chequeamos chat por si hay alguna inquietud, comentario, duda hasta este momento sobre algunos de los puntos tratados. El chat está tranquilo ahora mismo. Estamos hablando sobre los tipos de influencer. Vemos también un punto importantísimo antes de ya entrar en materia sobre la estrategia, el tema del target. Es importante definir, en la siguiente lámina lo vemos, en la 5, quién es el público de la marca. Tenemos que tener claro a quién le queremos hablar, porque eso también va a determinar ese punto en el análisis de la selección indicada del influencer. Tenemos que entender dónde está la comunidad a la que le queremos hablar, dónde está esta persona entre 35, estas mujeres entre 25 y 35 años que están ubicadas en determinada zona, que le gustan los deportes, que tiene estas características. En función de esa tipología, yo puedo saber, oye, la comunidad de tal influencer me interesa, incluso a veces no necesariamente el influencer como tal conecta tanto, pero sí su comunidad, porque si es un producto masivo o transversal, yo quizás necesite llegarle a un alto número de comunidades diferentes y hago ese mix. Y allí puede que decanten la selección de determinada persona, pero siempre con el criterio de
que me interesa su comunidad o quiero hablarle a esa comunidad porque me parece que es especializada y conecta con mi interés, digamos, de comunicación. ¿Ok? Otro punto importantísimo que es el que mapeamos ya cuando entramos en las estrategias es una de los primeros claves que les quiero dejar un poco ya viendo el contexto. Ocurre muchísimo que nos llegan los clientes o tenemos una marca propia o estamos haciendo un emprendimiento y queremos generar una estrategia de este tipo y en la lámina 6 vemos justamente esa primera gran clave, los objetivos. Hay gente que solicita una estrategia de influenciadores o una lista de influenciadores, una acción, porque bueno, porque están de moda, porque yo quiero usar influenciadores y porque sí. Y eso es uno de los graves errores principales que tenemos que tener mucho cuidado, porque si los objetivos no están claros, tenemos la mitad de la posibilidad de fracasar en la estrategia, más de la posibilidad del 60% de fracasar. Porque si los objetivos están claros, puede que tengamos algo de golpe de suerte por temas de alcance o por temas intrínsecos, pero vamos a estar perdiendo una amplia posibilidad de lograr los objetivos, de lograr, perdón, un resultado positivo. Hay muchos tipos de objetivos, pero los tenemos que tener claros en función de la estrategia de nuestra comunicación de marca. ¿Qué quiere nuestra marca en este momento? ¿Qué está buscando con esta acción? Es decir, aquí hay algunos mapeados. Yo quiero notoriedad, quiero, por ejemplo, posicionamiento de marca, o lo que yo estoy buscando quizás es conversar con mi público objetivo sobre un determinado tema. No, yo lo que quiero es ampliar mi relacionamiento o interacción sobre esta iniciativa puntual. No, yo quiero ofrecer información de nuevo producto o servicio porque es algo nuevo. O quiero, esta es mi nueva modelo en la licuadora, quiero profundizar sobre su uso. ¿Cómo integro recetas nuevas que pueda hacer con esta licuadora, que pueda hacer con este producto? O sea, profundizar sobre los usos es un objetivo que me va a ayudar a determinar cuáles son este tipo de influenciadores que aplican y que hacen este tipo de contenido o hacen este tipo de actividades. También hay otras marcas que tienen como objetivo el storytelling, participación en eventos o concursos. Es decir, yo tengo que contar una historia o yo quiero mover a determinada comunidad para que participe en este evento, se inscriba o compre entradas o participe en un concurso determinado. Eso me va a permitir a mí tomar la decisión y seguir sumando en esa selección. ¿Ok? Los objetivos claros es la gran primer clave, la clave principal para poder desarrollar las demás acciones en la estrategia de influenciadores. ¿Dudas, inquietudes, comentarios hasta el momento? Vamos a chequear, creo que en el chat hay algo. Carmen Rangel comenta, cuando una marca escoge a un influenciador para hacer publicidad, no suele importarle cómo obtuvo su fama, o sea, si la obtuvo de una buena manera o no. Es una pregunta, y una pregunta muy importante, porque definitivamente la credibilidad tiene un gran peso. Es decir, si un influenciador que consiguió su reconocimiento y su fama, ya sea algunos, cuando ahorita vamos a ver incluso en las siguientes láminas, dos más arriba, vamos a ver los tipos, digamos, esas categorías que hay de los tipos de influenciadores, nos va a permitir ver si, bueno, hay algunas cosas que ellos ya la traen porque son artistas, porque son famosos en su categoría y pasaron de su vida offline a las plataformas online. Esa es una vía. Pero hay otros que están ganando su terreno justamente con generación de contenido. Y este punto es muy importante, como tú lo dices. O si fue, ¿a qué precio? Si esa fama se logró a base de escándalos y polémicas, porque eso también hay un grupo de gente que le interesa ese tipo hay un público que le interesa ese tipo de historias. Y es mi decisión si yo me quiero ver vinculado a una persona que quizás pueda tener muchos seguidores, pero que su comunidad está buscando ese tipo de información o que consiguió una fama a un precio que quizás no conecta con mis valores de marca. Entonces, ahí es muy importante eso que citan en la pregunta, que cita la pregunta Carmen Rangel en el chat, porque ese punto es valiosísimo. No necesariamente, y eso entra en el número de seguidores, yo me tengo que fiar por alguien que sea famoso, pero ¿a qué precio logró esa fama? Y ahorita cuando veamos influencer, microinfluencer, vamos a ahondar sobre ese punto. Gracias, Carmen, por la consulta. Entonces, el tema de valores allí es clave.
conectan o no, y sí es importante revisar cómo se logró esa fama, porque está directamente relacionado a la credibilidad, confiabilidad y esa prescripción y esa transmisión de valores que tiene que tener, y conecta con la siguiente lámina justamente ese match que hay que hacer entre marca e influenciador. Es decir, ¿qué puede aportar mi marca? Incluso sigo sumando con la pregunta de Carmen, si esta persona consiguió la fama trabajando, construyendo contenido de valor por una amplia trayectoria artística, periodística, musical, X, Y, Z, o la consiguió a punta de escándalos y polémica. Entonces yo ahí puedo, automáticamente me da la respuesta de, ok, en este caso sí, en este caso no, o qué me suma a mí o qué no me suma, y en qué medida el influenciador elegido además puede aportar valor a tu propuesta. Es básico establecer ese punto antes de generar una relación contractual. Es importante por justamente revisar la personalidad del influenciador. Esa personalidad se parece a nosotros, a nuestra marca, se parece a esa comunicación, su estilo de comunicación es compatible y conecta perfectamente con lo que yo estoy comunicando actualmente, porque si yo, por ejemplo, estoy hablando de respeto, de solidaridad, de empatía en mi línea de comunicación en la marca, y ubico un influenciador que justamente es polémico, que esa es su línea de discusión y conversación en redes, está siendo totalmente incoherente y desconectado, porque sus públicos además no se parecen en nada, ni los de ellos, ni los de él, ni los míos, no es al público que yo le quiero hablar, salvo que quiera trabajar una campaña de sensibilización y tendría que abordarlo de otra forma, ¿no? Pero en líneas generales, si estoy con un fin de los que citamos, unos de los ejemplos que citamos arriba, de objetivos, no me va a conectar de esa forma. Entonces, interesantísimo ese punto de cómo es compatible ese estilo y cómo logró esa fama. Hay otra pregunta en el chat, la atendemos de inmediato para poder avanzar. Veamos. Sayen Bautista comenta, con respecto a la pregunta de Carmen, en estos días vi que Mia Khalifa se siente agobiada con la vida pública que ha llevado en el mundo de la pornografía. Ella ha decidido cambiar y dejar eso atrás. Marcas como la de maquillaje de Selena Gómez y otras tantas que ahora no recuerdo, la están contactando para promocionar sus productos. Claramente el público de Mia es de hombres en su mayoría, pero ella está buscando darle un giro a todo y cambiar su estilo de influencia. Imagino la sorpresa que tendrán muchas personas con esto, ya que ella siempre ha sido motivo de polémicas. Fíjate, ahí tiene que ver mucho también con el cambio de estrategia del influenciador. Y nosotros como marca tenemos la posibilidad de decidir si estar en esa línea, si es creíble después del análisis que hagamos, si coherentemente esta persona efectivamente está cambiando y si nos interesa sumarnos a esa acción. Ahí hay un objetivo, digamos, un análisis estratégico que hay que hacer si apoyamos a un talento, porque bueno, la gente también se puede equivocar y querer mejorar y cambiar su línea de contenido, ¿no? Si la marca es una marca que inspiró transformaciones, si es una marca que efectivamente trabaja temas de cambio, si es una marca, o sea, perfectamente podría conectar con esa línea de cambio que está teniendo la influenciadora que ella cita, que además es internacional. En el caso de que sea una marca que quizás un poco más conservadora, que su línea de contenido es más clásico, que sus valores y principios van sobre esa vía, incluso algo más familiar o religioso, algo, que tenga algunos bemoles de ese tipo, quizás no le va a conectar ni no le sirva mucho este perfil porque es totalmente incompatible con ese proceso. Entonces, tiene que ver muchísimo con cómo es de creíble eso y cómo también se conecta con la situación. Que de hecho la profesora María Carolina en la clase anterior también citaba el ejemplo del talento deportivo que habló sobre la depresión. Y lejos de lo que mucha gente pensaba, se podía considerar que algunas marcas iban a desistir o a finalizar sus contratos y por el contrario la apoyaron y lograron, digamos, usar esa humanización del proceso de ese perfil a favor de la marca y sobre todo además porque las marcas también tienen que mostrarse como tal, como unos entes vivos, como unos entes que también de cierta forma tienen una acción social y que pueden ser, que tienen que ser coherentes, basada en valores y principios sólidos y éticos. Entonces, en el fondo, también sintieron que el acompañamiento a ese talento deportivo era la mejor forma de seguir.
conecto este ejemplo también que tiene mucho que ver con la pregunta que hacía entonces Sayen Bautista en el chat. En el siguiente punto, también revisamos puntos importantes que tienen que ver con la personalidad. Seguimos profundizando cuando estemos revisando los perfiles, cuáles son esos criterios para la selección de los influenciadores. Es decir, en ese primer boceto de lista o propuesta por la agencia que tengo, por mi análisis de experto o por el equipo, empiezan a aparecer nombres: Pedro, María, Juan, Pedro Pérez, Elena James, quien sea. Entonces yo tengo que revisar un poco también quién es esa personalidad, cómo ha sido la historia y de ese contenido, de cómo lo logró, que ahí yo sigo sumando con las preguntas que estaban haciendo en el chat, cómo ha sido su historia de interacción, cómo es su comunicación con la comunidad. ¿Es respetuosa? ¿Es transgresora? ¿Es constructiva o los ignora? No interactúa mucho. Si yo estoy buscando conversación e interacción y Elena James es una celebrity que no interactúa con su comunidad, que hay algunos así, y bueno, esa es su estrategia, o esa es por su número de seguidores, así es como como ejecutan. Yo quizás veo que si estoy buscando interacción y si esa persona es de ese perfil, quizás no sea la persona idónea. También si su contenido es de calidad, hay algunos que tienen muy pocos seguidores y tienen un contenido de calidad, muchos seguidores un contenido de calidad, o viceversa, muchísimos seguidores o pocos y de verdad que su contenido y sus fotos y su material no nos dicen nada, o puro selfies o puro ellos. Entonces también tú dices, bueno, es verdad, conocemos la persona, pero quizás esta persona no está interesada en relacionarse con experiencias de marca, con describir estas situaciones o sumar colaboraciones de este tipo. Ni siquiera en sus historias. Hay gente que ni en las historias, digamos, comenta este tipo de situaciones. Entonces, si vemos que ese es un perfil que ni en su feed, ni en sus historias interactúa, ni genera un contenido en su canal de YouTube, ni en ninguna de sus plataformas de marca, pues quizás es alguien que no está presto a hacer este tipo de colaboraciones comerciales o incluso con otras celebridades u otros artistas u otros talentos. También tenemos que chequear en la revisión previa qué afinidad tiene con mi marca. Volvemos al tema de valores y principios de su comportamiento y acción. Si es una persona que está trabajando el tema de inspiración, de adaptación, de flexibilidad, y mi línea de contenido con mi campaña va sobre eso, obviamente hay un match entre ellos, porque es una persona que está hablando sobre los mismos valores, sobre los mismos elementos, hay afinidad de temáticas, ahí sumaría muchísimo en una colaboración o en una acción de relacionamiento. En el caso de que no, todo lo contrario, pues es otro criterio más que nos sigue sumando para ir haciendo ese cruce ideal para llegar a los influenciadores ideales en función de nuestra estrategia. También si hay una relación cultivada previamente o es el primer contacto, tiene mucho que ver. El tema de las relaciones públicas lo que vimos hace rato también es importante porque esas acciones de PR nos sirven también para ir acercándonos de otra forma más genuina y real a nuestros influenciadores. Y los vamos viendo, cómo es su ejecución. Incluso a veces nos sirve con las acciones de PR, algún kit, alguna invitación a un evento, vamos viendo cómo es su interacción con la marca, si realmente conecta, si les gusta, si ellos generan un contenido real y genuino, si se conectan con nuestra marca, si tienen información o están ávidos de recibir información o tan definitivo que no les interesa en lo absoluto o su interacción con la marca es nula o que no se parece en nada a lo que nosotros estamos buscando. Esas acciones también nos permiten a nosotros ver, digamos, seguir avanzando en un relacionamiento más significativo o quedarnos en un nivel, digamos, más básico con esta persona y no avanzar incluso en otro tipo de negociaciones o colaboraciones. Además, si es un primer contacto y nosotros queremos efectivamente trabajar con él o ella, tenemos que garantizar ese proceso también de conocimiento, es decir, darle a conocer quién es nuestra marca, por qué estamos pensando en él o ella para trabajar con nosotros, qué trae, cuál es la propuesta de valor, qué quiere estar, o sea, que haya abundante información del cual él o ella pueda echar mano para generar contenido orgánico, real, genuino, que sea creíble. Y si no tiene la información, pues hay un alto riesgo de que vaya a quedar muy superficial y no se logren los objetivos.
¿Cuáles son sus métricas? El tema de métricas también es otro tema que está siendo muy analizado ahora mismo con el tema del algoritmo y todos los cambios que está produciendo. No solamente son los likes ni los números de seguidores, que lo hemos dicho reiteradas veces, sino también, bueno, cómo es su interacción, interactúa con la comunidad, genera contenido que se comparte, genera videos, genera todas esas variables que hacen que el alcance de la comunicación o la penetración de la comunicación en un determinado target llegue. Y a nosotros eso es lo que nos interesa como expertos en el área, pues, cuando estemos diseñando. En la lámina 9 también revisamos, yo creo que vamos bien con el tiempo, el profesor César me va indicando, vamos bien, estamos sobre los... Perfecto, gracias. También chequeamos para ver los tipos en el chat. Hasta este momento, antes de ver los tipos, no hay más preguntas todavía en el chat. Vamos bien, creo. Los tipos de influencer los revisamos profundizando sobre el tema. También ustedes tienen que tener claro que hay muchos tipos de influencer y tenemos que tener esa claridad al momento de diseñar la estrategia de influenciadores para escoger el idóneo. Hay desde celebridades, que son los famosos que alcanzan reconocimiento internacional, que tienen millones de seguidores. Están los influencers macro, que son influenciadores como los que comentábamos en el ejemplo de Carmen, que vienen ya sea por una amplia trayectoria artística, periodística, médicos, locutores, actrices, modelos, o que se han creado o que han forjado su comunidad también desde digital por el contenido que han creado y por ese trabajo que hacen. Bueno, entre 100.000, 500.000 seguidores, hay mucha bibliografía sobre el tema. Yo traté de clasificar lo más general posible, pero bueno, estos números no son exactos, son una referencia en cuanto a las clasificaciones, pero las descripciones sí son importantes que las tengamos claras para poder identificar. También están los microinfluencers, que bueno, son creadores de contenido especializados en temas muy específicos, por ejemplo, en mascotas, en música, en deportes, en moda, en educación. Y los nanoinfluencers, los microinfluencers pueden estar entre 6.000 y 50.000 seguidores y los nanos entre 1.000 y 5.000. Son pequeños, pero tienen un gran poder de conversación, unas características de personalidad que los hace tener una cercanía y una llegada única o un nivel de especialización o de localización de un tema en particular. Por ejemplo, hay estos nanoinfluencers que son muy importantes en algunas ciudades, en algunas localidades o en algún tema que a nosotros nos interesa. Entonces, entendiendo eso, nosotros también podemos saber en función de los objetivos. Bueno, si yo quiero lograr notoriedad, posicionamiento, alcance o reputación, yo me puedo ir en función de un producto, por ejemplo, de consumo masivo, puedo trabajar un mix que incluya influenciadores macros, celebridades, porque estoy logrando o estoy tratando de llegar a esos objetivos. Si yo, por ejemplo, quiero lograr, por nombrar algunos objetivos o algunas líneas, cercanía, conexión, profundidad, usabilidad, profundizar sobre usos, interacción o especialización, yo puedo, por ejemplo, también apelar en el mix a usar microinfluencer y nanoinfluencer. Como experto les digo, se van a encontrar cierta resistencia. Algunos clientes que son más clásicos creen solamente que los que funcionan son los macro influencers y los famosos. Y las nuevas tendencias nos están diciendo que no necesariamente es así. O sea, no es todo para todo. Funciona en función de ese es el trabajo de nuestro, de poder generar una selección adecuada, una estrategia argumentada técnicamente para que ellos puedan saber que en función de los objetivos nosotros le estamos ofreciendo un mix, una lista que atiende esos objetivos y va a estar adaptada a eso. Y los nanoinfluencers y los microinfluencers están generando mucha, digamos, pegada y buenos resultados en cuanto a ese tipo de objetivos. De hecho, en las tendencias, los microinfluencers, por ejemplo, están los influencers seniors, que son influenciadores que superan los 70, 75 años, señores de tercera edad que están teniendo cuentas, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, que generan una interacción increíble en categorías como moda o estilo de vida saludable. Si nosotros estamos hablando de esa comunidad o un producto que está sobre esa línea, ellos pudieran estar siendo un perfil de interés para considerar. Los dog influencers, que son tanto las mascotas en sí, que ya tienen cuentas, algunas que son súper famosas. Aquí en Venezuela está Celine Westy, por ejemplo, con la que algunas marcas de gourmet o algunas han hecho algunas colaboraciones, o los mismos perfiles de amantes de las mascotas, los dog lovers,
que tienen perfiles dedicados específicamente a eso, o a los gatos, o a cualquier otra mascota. Y esos son perfiles interesantísimos para nichos específicos cuando estamos promocionando, por ejemplo, un producto como una tienda de mascotas o un producto para ese tipo de animales. O los doctores influenciadores, o también están los circuitos de agrupaciones de personajes. Por ejemplo, en la categoría de humor se usa mucho, algún grupo de humoristas se unen y crean esas historias de personajes que se suman y generan una conversación tanto en ese grupo como en sus diferentes cuentas. Entonces, su impacto es como multiplicador. Por ejemplo, en Maracaibo hay un grupo de humoristas que lo usan muchísimo este tipo de acciones y estrategias. Dudas, comentarios, interacciones, vamos a chequear el chat porque a mí me gusta, no me gusta hablar solo, quiero saber que ustedes están conmigo y están alineándose con esta interacción. Vamos a chequear, no hay nada todavía. Bueno, avanzamos. Si no hay preguntas, creo que... Ah, bueno, sí hay una de María Eugenia. María Eugenia nos comenta, en Estados Unidos hay marcas que están tratando de acercarse a un público más joven y para ello utilizan a los influencers más seguidos en TikTok. Por ejemplo, he visto que hay un ejemplo de opiniones por la persona que escogen, pero sigue siendo tendencias y muchas veces sí atraen a ese público. Sí atraen a ese público, creo que es una afirmación. ¿Cómo puede hacer la marca para que no sea, cómo puede hacer la marca para que no sea un conflicto cada vez que lanzan una campaña utilizando este tipo de influencers? ¿O sería mejor descartarlos totalmente? Vamos a releer la pregunta, no la entiendo bien. En Estados Unidos hay marcas que están tratando de acercarse a un público más joven. Para ello utilizan a los influenciadores, ya hablamos de los TikTok. He visto que hay una mezcla de opiniones por las personas que escogen, pero sigue siendo tendencia y muchas veces se atraen a ese público. ¿Cómo puede hacer la marca para que no sea un conflicto cada vez que lanza una campaña utilizando este tipo de influencers? ¿O sería mejor descartarlos? No, descartarlos no, sería revisar el objetivo. Si mi objetivo está dirigido a llegarle a esa comunidad de grupo de jóvenes, es perfectamente aplicable que use TikTokers. O sea, el objetivo me está lanzando a ese perfil porque yo estoy queriéndole hablar a esa comunidad. Si mi producto le está queriendo hablar al público joven, yo creo que es la vía perfecta incluir TikTokers y personalidades asociadas a este público juvenil o en que estén, además el mix no incluye solamente, aprovecho la pregunta de María Eugenia para precisar, no es solo Instagram, claro, Instagram está teniendo un protagonismo importante y TikTok, pero eso incluye todo, incluso Twitter, YouTube, todas las plataformas, ¿ok? Entonces, en el caso del ejemplo de María Eugenia que nos cita, la respuesta es revisar objetivos y ver si efectivamente le queremos hablar a la comunidad joven, perfectamente es aplicable los TikTokers y no los descartaríamos. Existen influenciadores que se niegan a dar estadísticas. ¿Qué opinas de esos casos? Dice Iván Niño, muy buena pregunta. Cuando hay una acción por relaciones públicas, obviamente es muy difícil que nosotros, ahorita lo vamos a ver en el momento de medición, cuando veamos en el plan, pero si hay una acción contractual, digamos, es una colaboración paga, en los acuerdos o en ese contrato o en ese correo de acuerdos, es muy importante precisar lo que cita Iván. Yo creo que es clave indicar, oye, mira, necesitamos que hagamos esto dentro de ese plan, que ya lo vamos a ver a continuación, pero las estadísticas, por ejemplo, en las historias, porque hay estadísticas que ya nosotros podemos ver si es en el feed, o sea, los compartidos, la interacción, X, Y o Z, pero hay otras que no las podemos ver. Entonces tienen que estar allí porque eso es una métrica que nos sirve para medir los resultados. Y esos acuerdos, la recomendación es contemplarlos en la fase de negociación. Incluso eso es un indicador que hasta permite terminar de decidir qué cosa que es respetable si él no nos la quiere dar, pero nosotros podemos decidir, oye, mira, si no nos da las estadísticas y luego no podemos en un informe final ver cómo fue nuestro impacto, nuestro retorno de inversión, entonces quizás no nos sirva en este momento trabajar con él, porque eso es un procedimiento que es transparente y que en ningún momento tendría por qué ser oculto, y más si está hay una condición contractual. Ahora, si es por relaciones públicas o un simple acercamiento de relacionamiento, es muy difícil que lo hagan y ahí sí ellos no están obligados a hacerlo y incluso es un poco delicado pedirlo.
porque, bueno, en los casos de, si nos vamos al perfil por tipo de acción de relaciones públicas, si yo le mandé, no sé, Iván, te mandé un kit y tú quieres, puedes desde publicar un gracias o no publicar nada, hasta hacer 10 historias y contar cómo te pareció el producto, si te gustó, si no te gustó, tal, y luego yo pedirte las métricas, entras como en un terreno de que él va a querer o se puede sentir incluso incómodo o puede sentir que estás profundizando demasiado en información que para efectos técnicos. Ahí en el caso de PR, y ahorita lo vemos en el informe, es mejor nosotros capturar esos impactos y luego hay formas como en los free media de poder un poco medir también bueno, nosotros tuvimos tantos impactos y estimamos que las historias de este tipo de perfil, si es una influencer, si es un celebrity y tal, valen tanto, podemos recalcular un estimado de cuánto costó para generar un retorno de inversión. Últimamente, Naomi dice, últimamente me he dado cuenta que muchas marcas eligen influencers nada más por sus números, pero realmente no llaman a nada, ni a la compra, ni a querer ser parte de esa marca. ¿Qué se puede hacer en este caso? Importantísimo también este comentario de Naomi. Ahí el tema de la afinidad y del contenido juega un papel importante, porque no es solo un call to action a comprar, porque además si es así, si se genera un contenido así, la gente lo rechaza. La gente, los consumidores están cada vez más especializados y más adiestrados para poder ver ese tipo de acciones y quedamos como en el nivel mínimo, quedamos en el nivel, eso no es televisión, no es una pauta publicitaria como cómprame tal y ahora hacemos esto, no, 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 tiene que ser justamente una colaboración que sume valor a todos, que sume valor al influenciador por generar un contenido interesante desde su autor y su plataforma y su estilo, a nosotros porque vamos a posicionar los mensajes y la comunicación de este nuevo producto o servicio y al lector, en este caso internauta o seguidor, porque él va a enterarse de algo de la forma que le genere también una información de valor. Ahí hay que buscar esa triada ideal para poder que no ocurra este tipo de cosas, que se quede en una mera recomendación o como dice Naomi, quizás se vea también el cheque y ya, pues, y eso en el fondo no genera un impacto positivo en los seguidores. Incluso puede ser contraproducente. Ainhoa Blanco dice, cuando los influenciadores tienen polémicas, esas polémicas pueden servirle a las marcas para ganar fama. O sea, las marcas pueden usar la polémica de los influencers como estrategia para ganar más audiencia. Bueno, eso puede ser una estrategia bastante arriesgada. Pueden ganar fama, pero también pueden ganar repudio, pueden ganar eh, un followers, pueden ganar interacciones negativas asociativas. Entonces yo creo que pasó, creo que un caso de los partidos, en un partido en México, en las elecciones recientes, se contrataron para Twitter una estrategia de influenciadores que fue además lo más criticable es que fue fuera de fechas, es decir, fue fuera de fechas de la campaña, donde ya había por los temas legales electorales, se podían hacer publicidad o promoción o estimular al voto por un determinado partido, y esto hizo que el público, además de criticar al partido por haber invertido fuera de fechas, una inversión porque se vio muy directo, también afectó a los influenciadores. Por ejemplo, en ese caso afectó a la marca y al influenciador. La gente los dejó de seguir y perdieron mucha credibilidad en algunos casos con los influenciadores porque fue, digamos, con sus perfiles y su público, porque fue muy notorio que no, ni siquiera promovían el voto, era literalmente en conversas de contenido directamente llamando a votar a un determinado partido. Entonces, este tema, además el político, los temas políticos, religiosos y sensibles son doblemente delicados que tienes que ver si tu estrategia de marca está asociada a generar una conversación sobre ese tema polémico, puede que te sirva de algo, pero tienes que tener muchísimo cuidado porque en la mayoría de los casos pudiera irse en tu contra y terminas afectando. Por eso ocurre también cuando en estos escándalos que han ocurrido, algunas marcas han decidido no asociarse o culminar sus contratos o apoyar al influenciador. Depende de la posición y de tu estilo de comunicación y la estrategia que tenga tu marca. Ana Olivares, las marcas que están empezando, ¿qué tipo de influencers deben buscar? ¿Los microinfluencers serían los correctos? Ana, depende.
en función del objetivo, tú tienes que saber si yo soy un producto de consumo, un ejemplo, si soy un producto de consumo masivo y estoy empezando, quiero posicionamiento porque nadie me conoce, pero voy a estar en todo el país, quizás un macro influencer o una celebridad, digamos, con una colaboración de este tipo, tú puedes lograr eso o puedes empezar a lograr eso en la estrategia con un mix de otras cosas de tu plan de mercadeo. Es decir, yo estoy haciendo, porque como es nacional, yo estoy haciendo un mix quizás en redes sociales, con pauta paga, con radio, con interacción, con X, Y, Z, y en estrategia de influencer uso a los macros. Si yo estoy en Caracas nada más, en la categoría de moda, a un grupo específico, nada más tengo una tienda física o solo estoy en los Paseos de los Naranjos. Ah, bueno, entonces yo lo que tengo que chequear es qué microinfluencer, o hago un mix, qué microinfluencer o nanoinfluencer está hablando en el tema de moda en la Gran Caracas, y ahí ese análisis me podría estar sacando una lista aproximada de dónde está mi comunidad que yo le quiero hablar. O sea, mi nicho o mi target está en Caracas, en esta zona, y al público que le interesa la moda lo está haciendo, no sé, Titina Pensini, X, estoy inventando, pero ahorita es la única que se me ocurrió. Entonces yo puedo decir, bueno, efectivamente en este público yo voy a estar trabajando a esta persona. Voy a estar usando esta modelo o esta Miss o esta diseñadora, que es la que creo que se conecta con todos los criterios que hemos estado viendo para poder seleccionar al influenciador indicado. Depende de tus objetivos totalmente, Ana. Gracias, dice Iván. Gracias a ti por la pregunta, Iván. Tú que además eres experto en el área, gracias por esa precisión. Carmen, Carmen Rangel, o sea que siempre estarán buscando seguir las tendencias o incluir lo que se está hablando últimamente. Por ejemplo, hace un tiempo Calvin Klein lanzó una sesión de fotos que le hizo a una influencer transgénero afroamericana y subida de peso. Las personas al ver eso se molestaron porque les pareció que una persona no tan atractiva no debía estar en esta marca. A mi parecer solo fue una estrategia de marketing porque era un tema bastante controversial. Tiene que ver con la estrategia de negocio, ahí ya casi incluso, porque esto no tenía nada que ver, solamente que ver con el influencer en sí, sino en cómo era la comunicación o cómo cambió la comunicación de Calvin Klein sobre el tema de las tallas, sobre cómo iba a ser su aproximación sobre sus productos en las vallas. Entonces, cuando es un cambio, al parecer el tiempo, aunque parecía una moda, eh, eh, como es, hay que diferenciar también sobre los temas de cuándo es una moda y cuándo es una tendencia, ¿no? Una moda algo que pase de una vez y ya, y una tendencia también es algo que se mantiene un poco más en el tiempo y la marca pudiera estar sacando esa posibilidad de que los nichos de mercado están hablando o les está interesando este tema o están conectándose con ese tema, que es un poco lo que está pasando ahorita con todos estos temas de la comunidad LGTB, el tema del feminismo, que son temas, que son tendencias, porque les interesan, o los temas ecológicos, porque les interesan a las audiencias actuales. Y no desde una moda o por verse cool, sino que realmente se preocupan y están calando en las conversaciones a un nivel de profundidad importante. Entonces, no necesariamente tiene que ser por moda, al contrario, si es una tendencia y si la marca va migrando como propuesta de negocio o estrategia de negocio hacia esa línea, entonces a mí sí me interesaría moverme en la línea de influenciadores hacia esas personas que también inspiran respeto, amplitud o diversidad en función a mi línea que traía anteriormente. Esta pregunta es interesantísima, que además da casi que para otra charla completa, Carmen. Sayen Bautista dice, lo de las polémicas me parece demasiado interesante. Tenemos el caso del niño del Oxxo, no era un influencer, pero a partir de su fama viral comenzó a influir y lo contactaron marcas bastante reconocidas e importantes. Así es, incluso capitalizaron ese humor de él, esa forma en un tiempo rápido. Quizás, bueno, él fue más como una moda porque estaba más asociado a su perfil, a esa frase, a esa onomatopeya de la picardía, pero efectivamente hubo marcas que aprovecharon y se montaron en esa ola y aplicaban sus productos y hicieron cosas. Además, la historia de él es bastante interesante y esa historia también sumó a otras marcas. María Eugenia Real dice, ¿se puede decir que Rivery, la nueva app que vemos por todo YouTube, está haciendo asociación con macroinfluencers? Porque usa personas conocidas del medio aquí en Caracas? Correcto. La estrategia de ellos, como han hecho otras apps, la mayoría,
de delivery han usado macroinfluencer porque ellos están buscando alcance. La mayoría de esas aplicaciones son nacionales o están tratando de buscar un posicionamiento porque son nuevas, es un producto nuevo y está buscando alcance, más que nivel de especialización, porque su público es transversal, es de todas las edades y variado. Ajá, dice Carmen. Ok, se está interactuando con nosotros. Ya alguien tiene otra duda. Un influencer caraqueño que nos contactó hace un tiempo para hacer intercambio. En mi familia tenemos una mueblería. Él nos pidió un mueble a cambio de publicidad durante un año. El chico tiene bastante reconocimiento, pero no supimos manejar la situación realmente. Nos dio miedo que nos jugara carrito. ¿Hay que hacer algún tipo de contrato en físico? Pregunto para estar prevenida para una próxima ocasión. Hemos dejado pasar 2 o 3. Muy buena pregunta, Sayen. Vamos a avanzar en la presentación porque el profesor César me va a dar las orejas por el tiempo. Y ya te contesto esa inquietud que está conectada con uno de los ítems que tenemos aquí. Espero que el profe nos dé unos minutos más porque las preguntas han estado interesantísimas y No no pasa quería nada, dejar pasar ninguna. no pasa nada, Jesús. Disfruta tus Gracias. preguntas. Gracias, muchas gracias. Aquí está, seguimos avanzando y ya los conecto con las preguntas que quedaron abiertas. Los siguientes pasos que tenemos que revisar en esta recta final para lograr una buena selección de influencers, tenemos que chequear, ya verificamos la conexión, las métricas, el tipo, cómo es ese perfil, cómo es su comunicación. Ahora llegamos a esa gran lista propuesta, ya sea para una acción de PR, porque vamos a enviar algún kit o vamos a invitar a algunos influencers para algún evento. Esta acción, como se los dije, no es paga, es por relacionamiento, o si tenemos un intercambio, en el caso de la señora Bautista, que nos está preguntando ahí en este momento. Entonces, bueno, vamos a tener esta acción puntual con esa colaboración, o voy a tener una lista para de todo yo voy a tener 3 youtubers, 2 tiktokers, tal. Eso fue lo que decantó todo ese análisis para poder proponer a la marca o al cliente o a mi propio emprendimiento. Mira, yo voy a decidirme por estos 3 y empiezo. Tenemos que empezar entonces a tener esa lista para saber, bueno, cuántos son su número de seguidores, su interacción, su perfil. Incluso a algunas personas les gusta levantar el perfil sencillo. Es decir, él es Iván Niño, interactúa en redes sociales, sube mucho contenido de tal, le gustan las mascotas, tal. Entonces ya van tipificando un poco el perfil de él. Y también tenemos que tener un plan B. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tengamos una intención de trabajar con algún influenciador, hay algunos de ellos que pueden declinarnos. Y eso hay que manejarlo con mucho profesionalismo y sin resentimientos, ni malestares, ni problemas, porque bueno, así es la dinámica de esta categoría, de esta área. Hay algunos influencers que quizás no conecten. Así como nosotros hacemos este análisis, algunos de ellos, muchos de ellos también lo hacen de forma bidireccional, por eso hay que enamorarlos también un poco. Entonces, cuando la propuesta está clara, cuando vayamos a conversar con ellos, porque a veces pueden declinar o decir, no, ahorita no me interesa hablar sobre esta temática, o no me interesa hablar sobre esta marca, o no estoy interesado en hacer este tipo de colaboraciones por intercambio, o no estoy, el acuerdo comercial que se planteó, no se llega a un acuerdo y se declina. Entonces hay que tener plan B para ofrecerle al cliente o para nosotros mismos decidir, bueno, si Pedro, María o Iván Niño no se concretó en la primera opción, tenemos del mismo análisis que hicimos otras 3 personas que pudieran ser. Esto para ahorrar tiempo y en el caso de que estén trabajando con un cliente, que no se tranque el proceso y volver a ir atrás a análisis para volver a seleccionar otra lista. La revisión de presupuesto es importante, definir con el cliente cuánto hay disponible o en el caso de nuestro emprendimiento, cuánto hay disponible para invertir en esta categoría o en esta estrategia. Esto es importantísimo porque ahí vamos a saber, oye, vamos a hacer una estrategia de generación de contenido más profunda, más producida. Tenemos un contenido para crear video, para pagarle al influenciador y además la producción de eso y para que nos quede genial, podemos tener un mayor alcance. O además, por ejemplo, si nos vamos por el área de PR, podemos hacer un gran evento con experiencia para ellos, podemos crear un diseño de un kit muy interesante, ¿qué tal? Que este punto es importante porque la gente cree que el tema de las relaciones públicas no es una inversión y sí es una inversión y alta. Entonces, bidireccionalmente este punto lo tienen que revisar porque la idea además cuando se envía un kit es enviar un kit que genere un valor al influenciador y a la marca. Este punto es importante.
que él tenga cómo crear historia, contar historia, conocer a nuestro producto. No solamente enviar, no sé, un vasito, una cosa por enviar, no, 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 no. O sea, eso tiene un objetivo porque ¿qué queremos que él haga con eso? ¿Qué va a tener además de un posicionamiento? ¿Qué le vamos a contar de nuestra marca? Entonces, el kit tiene que tener una funcionalidad y promover ese storytelling o esa interacción en función de nuestros objetivos. Y también porque eso es una inversión y no podemos hacer que nuestro cliente o nosotros mismos perdamos dinero, o la persona, el emprendimiento que tiene una ropa, una tienda de ropa pequeña y bueno, de su misma mercancía de stock va a invertir unas piezas para mandarle a la hija de tal influenciadora por intercambio. Entonces, bueno, la selección tiene que ser una pieza que sea buena, que tenga de alto impacto, de buena calidad, y que se parezca a la niña y a la influenciadora para generar ese match que ella pueda hablar y escribir o interactuar con eso. La otra vez me pasaba eso con un cliente y bueno, tuvo un buen resultado porque la influenciadora, que además sí tenía unas tarifas altas, pero fue muy amable con la señora, la apoyó. Hay muchos que apoyan emprendimientos nuevos y si lo saben hacer, si saben llegar a un acuerdo transparente, responsable, serio, pueden lograr colaboraciones importantes. O sea, no, hay gente que también no hablan cosas que no es, y los influencers, muchos están dispuestos a ayudar a las marcas pequeñas que están surgiendo si las cosas se hacen bien y si hay un ganar-ganar para ambos. El tema de la estrategia, un punto importantísimo. Entonces, insisto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué valor se le va a generar a la marca? ¿Qué valor le vamos a generar al influenciador? ¿Y qué valor le vamos a generar a la audiencia? Es decir, yo voy a generar un video, un tutorial para generar tal cosa. Bueno, va a generar recetas nuevas, voy a generar una conversa sobre esto o voy a generar una experiencia de marca que me lleve a una ciudad que yo no he conocido, en el caso de las agencias de viaje que hacen contenidos con los viajeros, X, Y o Z. La estrategia tiene que estar también definida en función de lo que yo quiero lograr con mi objetivo de marca, con lo que estoy usando en esta estrategia y conectada con todo lo demás que yo estoy haciendo en las otras plataformas, llámese medios tradicionales o BTL. La planificación allí es importante. ¿A qué quiero hacer? ¿Cuándo estimo hacerlo? ¿Cuándo empiezo una campaña? En el caso de pauta paga con un influenciador, si tengo más pautas que van en coherencia o simultánea con él, para que él tenga como el contexto de cómo está siendo parte de una campaña, cuándo finaliza su participación y cuándo cierra, qué acciones planificadas les estoy ofreciendo. O sea, queremos cuántos tipos de videos, cuántos tipos de historias, cuántos posts, cuánto va a costar eso, todo ese tipo de detalles que están allí en esa propuesta alternativa para ganar, ganar. O sea, debemos enamorarlos a ellos y darles un precio, bueno, atractivo y que se llegue a una negociación ganar, ganar. En el caso de que haya una acción contractual formal, así sea un intercambio, la recomendación es hacer un contrato. Ahí conecto con la pregunta que nos hacían en el chat. Esto es un tema que es nuevo en muchos de los países. En el caso venezolano es un tema que es creciente, pero la recomendación formal desde el punto de vista académico es usar los parámetros legales y los marcos legales que tenemos actualmente para basarnos desde la lógica, desde la ética, desde el sentido común, y ya sea a través de los correos formales, si es una marca corporativa, si tratar de buscar la mayor formalidad posible y hacer un contrato tipo en donde se establezcan los requisitos, se tenga claro, oye, si vamos a usar los hashtags, cuántas son las menciones de marca, especificar los números de post, los números de historia, la compensación económica y monetaria que va a incluir esos videos o eso, la forma de pago, los plazos de pago, cómo se deberá incluir el tipo de producto, que esté claro todo para evitar de que el influenciador suponga algo o que nosotros esperemos algo que luego por falta de claridad no lo pueda cumplir. Incluso cuáles serían los motivos por los cuales hay una interrupción de contrato, por incumplimiento de tal, por asociación a temas de este tipo. Eso también debe estar contemplado en esos acuerdos, como lo citaban en uno de los ejemplos, qué cosas yo haría para que efectivamente dejaría de trabajar o nuestra marca dejaría de trabajar con influencia o qué cosas no deberías hablar cuando esté haciendo comunicación de nuestra marca. Esos temas tienen que estar claros y lo ideal o la recomendación es estar en un correo formal en donde estén involucradas las partes y mejor aún si está en un contrato que permita
ganar, ganar a ambos y tener claridad de condiciones para evitar malos entendidos, inconvenientes o ejecuciones, porque luego incluso desde el punto de vista legal, si hubo dinero de inversión de por medio y tú le pagaste, no sé, 500, $1,000, $2,000 y luego no tienes cómo incluso solicitar el cumplimiento de las condiciones si no están claras. Y podías estar perdiendo mucho dinero que estás invirtiendo en un talento. Entonces también para ambas, o a ellos mismos, si tú no le cumples o no le estás entregando los tiempos o los pagos a tiempo, ellos también tienen el derecho de exigir el pago adecuado, acordado y en los tiempos establecidos según el contrato. Entonces ese punto es muy importante. Y finalmente el paso clave, que también es la medición, prácticamente lo que preguntaba Iván más temprano, la revisión de los impactos después. ¿Cuántas, en el caso de PR, cuántas historias, si logramos que alguien hablara en las historias, si publicaron aunque sea un gracias, y si hicieron aunque sea el unboxing, o si interactuaron, hablaron, probaron el producto, hablaron de él? Todo ese tipo de cosas deben quedar registradas en un informe en el caso de que sea un intercambio formal o una pauta de contractual. Bueno, pedir las métricas, solicitar en el acuerdo del contrato las métricas y cuánto duró la campaña, tener evidencias de cómo interactuó la gente, si hubo un retorno de inversión, porque esto nos sirve entonces para saber si ajustamos la estrategia, si cambiamos de influenciador, si la ampliamos y hacemos más contenido con él porque nos está funcionando, o generamos otras interacciones con otros de sus influenciadores de esa categoría. Para todo siempre tiene que haber, como en mercadeo, la medición, porque es muy importante, si no, no tenemos cómo luego monetizar y tener esos indicadores de cuánto invertimos en una estrategia como esta y cuándo, cómo, digamos, justificarla. En las consideraciones finales, antes de la ronda de preguntas para cerrar, tenemos también que comentarles que muchas veces caemos en la equivocación o el error de creer que los influenciadores son menciones. Entonces es importante indicar que no es televisión, o sea, o no es radio, no estamos pagando por hacer como una mención muy publicitaria y ya, lo comentábamos hace unos minutos, sino tenemos que utilizar el producto, que ellos utilicen el producto, que lo conozcan, hablar desde la experiencia con la marca para que él lo esté conociendo, lo pueda comentar o pueda ser un prescriptor o incluso un embajador, que además así son los diferentes tipos, dependiendo del nivel de involucramiento del influenciador en cuanto a la estrategia de marca. También la ejecución debe tener relevancia, que el mensaje esté llegando al público objetivo, el que nosotros queríamos. Muchas veces el influencer no es el target, otro de los ejemplos que hemos visto, pero la audiencia sí. Entonces, bueno, tenemos que tener claro a qué público le queremos llegar, cuál es el que compra nuestro producto o cuál queremos que se sensibilice sobre un tema que estamos haciendo, verificar que ellos también conozcan la marca, que la usen. Si no, hay que formarlos, es una labor que también hay que hacer para que sea de su interés verdadero, porque si no, queda, bueno, así sea un restaurante o una pasta de dientes, si el influencer no la usa y la está recomendando, hay una falla ética y eso nosotros no nos lo podemos permitir. Yo cierro con esta frase que también es muy importante y es que los influenciadores van a ser un gran apoyo para la comunicación de tu marca, pero no son toda la estrategia. Y esto lo quiero decir porque hay gente que cree que con los influenciadores o la estrategia influencer, con eso va a hacer que la marca ya crezca y venda miles y miles de bolívares y se mueva. No, o sea, es una arista más dentro de una estrategia pensada completa. Entonces tenemos que entender, bueno, vamos a usar influenciadores porque nos sirve para estos objetivos, con los objetivos claros y actuando en fotografía de forma sistemática con otras acciones de mercadeo que nos pueden apalancar ese posicionamiento que queremos y que nosotros, digamos, de cierta forma estamos buscando. Bueno, tenemos unos últimos minutos entonces para preguntas, dudas en el chat. Vamos a ver, entiendo que hay unas adicionales, vamos a leerlas. Dice, sobre la persona que preguntó sobre el intercambio, ya en Ploco entonces aclaramos, la idea allí es hacer un acuerdo formal, ya una vez que tú hayas verificado el perfil de esta persona y consideres que se conecta con tu marca y que el público de esa comunidad le interesa a tu mueblería, pudieras hacer esa colaboración dejando claro cuántas publicaciones se van a hacer en el año, cuál es su propuesta de interacción,
para que se pueda llegar a un acuerdo. Hay algunos resultados por colaboraciones de este tipo de intercambio muy positivas, porque a veces las personas, como son un microemprendimiento, tienen un presupuesto limitado o no tienen para este rubro y usan su mismo producto para tratar de lograr un intercambio. O los influenciadores también a veces lo buscan, si se hace de forma transparente y con acuerdos claros, pudiera funcionar, dependiendo, por supuesto, si la comunidad de ese influenciador y su comunicación nos interesa. Esto es importantísimo según lo que hemos hablado hoy. O sea, si yo soy una mueblería y esta persona en su comunicación le habla más, sobre todo a niños, a un público tal, o sea, ese no es mi target, no es el target que compra muebles. Ahora, si es un influenciador que justamente le habla a una comunidad un poco más adulta o interactúa con una comunidad más transversal que a mí me interesa, yo pudiera seleccionarlo. Disculpen la presentación, nos está mostrando, estará disponible en algún lugar. Voy a chequear con el profesor César ese punto, no lo tengo claro. Gabriela González dice, ha estado teniendo algunos problemas de conexión y estoy escuchando la charla un poco intermitente. Ella dice, tengo una pregunta, no sé si ya lo han tocado, pero trabajar con un influencer no es igual a trabajar con una agencia de publicidad, ¿no? Pregunto principalmente en cuanto a la creación de contenido. Sí, hay una gran diferencia. Tú tienes la vía de, si eres una marca grande o una marca pequeña que tienes una agencia de digital o de publicidad, tú tienes la opción de a la agencia digital particularmente pedirle también, si no tienes un asesor de comunicaciones o el equipo que te está ayudando, proponer esa lista o esos influenciadores que pudieran estar cumpliendo estos criterios. Esta que te permitan mostrar a tu cliente en función de los objetivos la lista de influenciadores ideal para su marca, la que más se conecta con sus objetivos, la que le habla al público que él persigue, que la marca está buscando. Entonces son cosas diferentes. Tú puedes apalancarte en la agencia de publicidad para hacer esta interacción, incluso algunas ofrecen este servicio para negociación, o puedes, si eres una marca pequeña o tienes tu asesor directamente, llegar a un acuerdo con ellos. Puedes usar las dos vías, pero es diferente, correcto. Carmen Rangel dice, el internet me sacó y no sé si ya tocaron este tema, pero esta es mi pregunta. ¿Las marcas buscan influencers que pueden tener algo que ver con lo que venden? Las marcas buscan influencers que puedan tener algo que ver con lo que venden. Sí, claro, de hecho, ese es una de las grandes puntos que hemos revisado en la mañana del día de hoy, que tenga algo en común, que haga match con tu marca, que ese influenciador tenga algo que ver con el contenido que ofrece y que su comunidad es una comunidad que a ti te interesa hablar. Bien, Jesús, creo que ya no tenemos Ok, no más hay más preguntas. preguntas por el chat. Veamos entonces. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias, profesor. Esto es un tema súper Sí, amplio que obviamente por un tiempo tan finito hace que queden temas que se pueden profundizar seguro más adelante, pero bueno, yo los invito a que sigan en el caso de mercadeo, quienes escojan la concentración de comunicaciones integradas en mercadeo van a profundizar, que en periodismo digital también van a hablar de este tema y seguramente se van a seguir involucrando y emocionando con este organismo vivo que sigue creciendo y que nosotros desde el punto de vista académico nos interesa seguir profundizando y apoyando para aprender. muchísimas gracias, Jesús. Muy buena charla. Yo estoy seguro de que para estos muchachos que nacieron viendo como absolutamente natural las redes sociales, se les ha abierto un mundo tanto en el plano laboral como en el plano económico. Muchísimas gracias por la profundidad con la que has tratado el tema, pero también garantizando la comprensión, que sea fácil de entender. Yo he de decir que si yo volviera a estudiar, pues creo que este sería uno de los temas que me apasionaría por la manera como tú lo has presentado. Y yo estoy absolutamente seguro de que más de uno de nuestros estudiantes ha quedado enamorado, entusiasmado.
Gracias, profesor. Debo llamar la atención porque estas charlas del Departamento de Comunicaciones Publicitarias atraen a los profesores quienes vienen y hacen sus aportes. Los profesores de ese departamento están aquí y a ellos les damos también las gracias por acompañarnos y por hacer sus aportes a través de las preguntas. Preguntas interesantísimas, y yo quisiera reconocer en particular las preguntas que han hecho los estudiantes. Algunos de ellos son alumnos míos y veo la calidad de las preguntas y el entusiasmo de sus preguntas. Entonces, bueno, un saludo caluroso a los estudiantes que han hecho preguntas de muy buen nivel. Jesús, así es, profesor. Muchísimas gracias por Gracias. tu esfuerzo. Además, hay un punto en el que nos faltó hablar. Muchos de ellos también son influencers. Entonces, más adelante, quizás en otro tema que la profesora María Carolina, la profesora Genové y tú y todo el equipo podamos profundizar hacia la otra mirada, porque aquí también sé que hay influencers que podemos entonces ver cómo sería profundizar sobre ese tema en esa relación con las marcas más adelante y cómo construir contenidos de valor en esta interacción con los influencers. Muchísimas gracias a ti y a todos. Un gustazo haberlos acompañado esta mañana. Un abrazo gigante. Te tomamos la palabra, Jesús. Quedaremos pendientes para una futura actividad con el programa de tutorías académicas. Gracias por el esfuerzo que has hecho para hacer esta presentación, por compartir tu conocimiento y por abrir un espacio en tus múltiples obligaciones, que sabemos que hoy tenías que estar en otras responsabilidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes y bueno, damos por concluida la charla del día de hoy. Muy amables por haber compartido con nosotros. Feliz día.